Hola, buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Gira en FM. Esta tarde le damos la bienvenida a quien hace mucho tiempo no pisaba la casa de Cámara FM, que es el señor Felipe Rojas, presidente de Garantías Comunitarias. Felipe, bienvenido a Cámara FM, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación y sí, volver a la casa es muy lindo. Aquí estamos. Felipe, vienes con un tema muy distinto a lo que alguna vez hacías en Cámara FM, que era hablar de jazz, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era tu programa? Hojas Secas. Hojas Secas. Programa que se transmitía sábados, domingos y días de fiesta de 6 a 7 de la noche y en donde a través de 1900 programas improvisamos historias de jazz por 11 años. Felipe, y ese mundo del jazz quedó en el olvido o sigue siendo tu hobby? No, eso es parte del ADN mío. No, yo sigo tocando saxofón, clarinete, todo lo que se me atraviese. Sigo estando muy al día con la música, estudiando, inscrito a Jazzis, a Jazz Time, a cuadernos de jazz. No, yo estoy, mejor dicho, podría hacer el programa mañana. Bueno, lo tendremos en cuenta porque andamos armando programación del 2014, Felipe. Hay que coordinar tu tiempo, porque ahorita Garantías Comunitarias te tiene copado y la actividad que está desarrollando Garantías Comunitarias en su plan de expansión es increíble e infinita. Hablemos de este proyecto tuyo que es Garantías Comunitarias. ¿Qué es? Pero Garantías Comunitarias es una sociedad anónima que se crea básicamente interpretando una necesidad que siempre han tenido los empresarios, y es que las personas que les van a comprar sus productos y servicios tengan una financiación y tengan una cobertura. Siempre, y esto lo llamo yo técnicamente una garantía de demanda, siempre las garantías en el mundo han sido de oferta. Entonces, los fondos de garantías en el mundo son en la mayoría de los casos públicos. Estos fondos lo que hacen es que dimensionan cuáles son los sectores de la economía que ellos tienen que potencializar. A esos sectores se les da crédito y se les da garantía o cobertura de riesgo. Pero cuando esos empresarios transforman esa materia prima y la vuelven un producto terminado de ellos con su marca, necesitan quien se las compre. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si el tipo hace bicicletas y la bicicleta vale 2 millones o 2,5 millones, la persona que le quiere comprar la bicicleta necesita un crédito de consumo, y para que le den ese crédito de consumo necesita una garantía. Y ahí es en donde no hay. Ahí es donde la garantía de demanda no ha sido efectiva, no ha tenido modelos rápidos, no ha tenido modelos como los que nosotros hemos diseñado. Entonces nosotros diseñamos una garantía de demanda, y esa garantía la volvimos una cámara de compensación temporal del riesgo, porque todos los días el mundo se está volviendo mucho más complejo a nivel financiero por todas las crisis que han venido pasando. Anteriormente las crisis eran cada 100 años, cada 50 años, cada 30 años, ahora las crisis son en tiempo real. Y Basilea ha venido estructurando una cantidad de políticas para que las entidades financieras, las entidades cooperativas, coloquen sus recursos con los estándares de calidad máximos para proteger los ahorros o las captaciones que ellos tienen de sus clientes cuando les llevan un CDT o una inversión. Entonces, hay una ecuación que es famosa en el mundo que se llama la pérdida esperada, en donde todos los meses los bancos, las compañías de financiamiento, los fondos de empleados y cualquier entidad que esté vigilada tiene que realizar unas provisiones. Esas provisiones le aseguran a la entidad tener una plata depositada por si la cartera que está en este momento en el sector se quiebra, por si la cartera que está en el sector tiene algún tipo de problema. Esas provisiones disminuyen el PIG de la entidad. Es como cuando tú tienes 1,000 pesos y esos 1,000 pesos tienes que guardar 400 y no te los puedes gastar, y solamente te quedan 600. Anteriormente la entidad decía que se había ganado 1,000 y resulta que cuando se iban a liquidar esos 1,000 solamente habían 600 porque 400 estaban en mora, estaban perdidos, los clientes no tenían con qué pagar.
Entonces, esta ley es muy estricta y dice, todos los meses hay que calificar la pérdida esperada en los clientes, calificar las probabilidades de incumplimiento, calificar cuál es la exposición que tiene el activo, y fuera de eso, qué tipo de garantías tiene ese proceso. Eso castiga fuertemente los balances de las compañías. Entonces, con el concepto convencional de las coberturas, la cobertura era un mecanismo subsidiario, o sea, la entidad tenía que demandar al deudor y al acreedor principal para que la entidad se pudiera subrogar en la obligación y entrar a pagar. Pero uno no puede demandar a las personas cuando tienen 30 días de mora, ni 60. Entonces empezaban a demandar a los 90 días, a los 120 días. A los 120 días, ¿qué pasaba? Al cliente lo demandaban, pero la entidad tenía 120 días de cartera en mora, había afectado los indicadores de cartera, había tenido que hacer provisiones, había incurrido en gastos de abogados y a su cliente lo había tenido que reportar. Entonces la pregunta era, ¿para qué tener que destruir tanto valor en los dos actores si ya existía un mecanismo que estaba pagado desde que el cliente incurrió en el crédito? Entonces nosotros diseñamos un modelo que es único. Inicialmente decíamos que era único en Latinoamérica, ahora decimos que es único en Iberoamérica. Acabamos de llegar del Congreso Iberoamericano de Garantías en Río de Janeiro y nos dimos cuenta que en Iberoamérica no está, en España no está, no lo manejan los portugueses, no lo maneja nadie. En donde nosotros pagamos por cuotas el crédito y al pagar por cuotas nos volvemos un deudor solidario de la obligación. El cliente pasa al día al mes, la entidad pasa al día sin ningún tipo de cartera vencida. El cliente le debe a la Cámara de Compensación Temporal, que es Garantías Comunitarias. Y nosotros entramos a hacer un cobro prejurídico con el cliente. Entramos a darle unos plazos, entramos a analizar cuál es el problema que ha tenido, de por qué ha quedado mal en los pagos. Y es un proceso de conciliación que permite que los indicadores nunca se alteren. La probabilidad de incumplimiento no se afecta porque el cliente es al día, el valor expuesto del activo no se afecta porque el cliente es al día. Y si se llega el caso de cobrar la garantía se vuelve un colateral financiero admisible en la medida en que está soportada en CDTs, las provisiones que nosotros hacemos están en fiducias, y esas fiduciarias, esos CDTs, pues están en instituciones AAA que están vigiladas por las superintendencias. Entonces, se ha logrado un mecanismo que en tiempo real, porque pagamos máximo en 10 horas, una entidad puede cobrar al final del mes por la mañana, puede reclamar su siniestralidad y nosotros se la estamos pagando y evitamos cualquier tipo de problema en las provisiones. Ese básicamente es el modelo que tiene una explicación muy técnica, pero que ya ha beneficiado en 5 años más de 150.000 personas solo en Colombia. Yo me perdí en un punto, y es que cuando el cliente finalmente no paga, ¿quién perdió? Perfecto. Aquí lo que estamos haciendo es... Porque todo lo que acabas de explicarnos, Felipe, es como, bueno, el cliente por alguna razón incumple, pero vamos a hacer un acuerdo de pago. Si el cliente definitivamente dice, no, pues mándenme a cobro jurídico porque no tengo con qué pagar, ¿qué pasa? Se manda a cobro jurídico. Se entra en una demanda jurídica y el cliente pierde pues las posibilidades de poder reestructurar su obligación. Sí. Anteriormente... pero es una opción ya muy distante. No es como la primera opción, que es la que generalmente tiene uno con los bancos o con los lugares en los cuales tenga deudas o créditos. Sí, es una opción que es consecuencia de haber fallado 2 veces en el proceso. Anteriormente se fallaba una vez cuando se quedaba en mora y entonces lo demandaban inmediatamente. Ahora, si falla la primera vez y la Cámara de Compensación le paga la cuota, tendría que fallar la segunda vez de incumplir las condiciones prejurídicas que se establecieron para que se volviera a colocar al día. A Garantías Comunitarias accede cualquiera. Yo veo que tienes aquí una lista de clientes muy importantes, entre cooperativas, entre bancos y bueno, Confenalco, Comeva, supongo que esta es la cooperativa de Colanta. Ahí se Colanta. Servicrédito, Cofincafé, en fin, Giros y Finanzas, muchas entidades que de alguna manera mueven plata y hacen préstamos.
pero Joana Vasco, como persona sola que necesita un crédito, puede acceder a garantías comunitarias, puede respaldar una deuda en garantías comunitarias. Sí, de hecho las entidades que tú mencionaste son entidades a las cuales nosotros les damos las coberturas de los clientes que ellos les entregan el crédito. O sea, Banco Pichincha, Fecomeva, Confenalco, Copensura, son entidades que hacen un convenio interinstitucional con garantías comunitarias y los clientes de ellos son los que tienen el beneficio de la cobertura. Felipe, ¿esa cobertura al cliente le cuesta en la cuota mensual algo? Sí, no es la cuota ¿Como mensual. un manejo? Sí, tiene un costo de comisión por la cobertura, obviamente. Es el costo de no tener un codeudor. Eso es muy importante, no lo pasemos de largo. Cuando una persona que no tiene un historial crediticio, que no está respaldado quizás en una carta laboral, con un salario y con un contrato indefinido y con en fin, que tiene como unas ciertas dificultades para entrar al mundo financiero, pide un préstamo en cualquiera de los bancos de este país, tiene un montón de obstáculos, entre ellos que entonces necesite uno o hasta dos codeudores, y que uno de esos codeudores tenga una propiedad que lo respalde, un bien, llámese casa o lo que sea. Cuando ya se busca a través de garantías comunitarias, ¿qué se disminuye de todos estos obstáculos? Se puede disminuir el codeudor de carne y hueso. Nosotros volvemos un codeudor técnico, que paga en cash, que paga rápido, porque no necesariamente los codeudores de carne y hueso responden en el momento de que el deudor inicial falla, porque puede que estén insolventados también. Claro. Entonces, yo me imagino que pasa mucho que el codeudor dice, yo tampoco tengo con qué pagar. Sí, claro. Debe pasar muchísimo. O que creía, por ejemplo, que eso era un requisito, que ser codeudor de alguien era un requisito y no una obligatoriedad de responder por la plata. Lo importante acá es que si la entidad, esto funciona como un esquema del 4 por 1000, pero inverso. Esto es un esquema de solidaridad de las pérdidas. En el 4 por 1000, todo el mundo paga un pesito por cada transacción que haga y eso genera un volumen importante y con ese volumen se pueden hacer muchas cosas. Acá es lo mismo. El riesgo que tienen ciertas carteras no es del 100%, no es del 90%, puede ser del 5%. Entonces, si el 100% de las personas de ese paquete pagan 1000 pesitos, eso genera una bolsa que es capaz de cubrir el 100% de la siniestralidad de ese 5%. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, tratar de equilibrar todo lo que son, compensar todo lo que es las futuras pérdidas que tenga una cartera, en donde todo el mundo está aportando a esas futuras pérdidas, y como no hay entre lo que el banco paga por captar y cobra por colocar, que hay un spread, y ese spread tiene un margen de intermediación que tiene 3 componentes básicos: gasto, utilidad y riesgo. Como el riesgo se minimiza, la idea es que el banco incluso pudiera disminuir la tasa de colocación del crédito, porque existe este mecanismo que es expedito, que es admisible por las superintendencias, que es un colateral financiero admisible, que tiene 0 provisión para el banco, y que como nosotros lo manejamos en tiempo real y con una cámara de compensación temporal, pues permite que nunca la entidad, si conserva los parámetros de siniestralidad que ha tenido y por los cuales se hizo el negocio con nosotros, nunca va a estar en mora. Felipe, esto, ¿por qué no se había inventado antes de esta manera? Porque es que en realidad resulta ser muy efectivo para el tema de respaldarle un crédito a quien no tenga el respaldo. Tú que has estado de la mano del sector financiero por tantos años. Pues hombre, en la búsqueda de ganar. No, más. No sé, yo me convencí de algo, y es que para ganarse un premio Nobel no hay que ser sueco, ¿cierto? Uno podría preguntarse por qué alguien no había contado la historia de Aracataca, pues, y ganarse el premio Nobel antes. ¿Por qué una muchachita de 4 años empezó a competir con los niños y se volvió campeona mundial de ciclismo, pues, de Isoquiros? O sea,
Aquí hay una opción muy clara, y es que cuando uno verdaderamente con pasión se mete en un tema y trata de innovar, las cosas se dan, y se dan a nivel internacional, y lo estamos demostrando. Yo desde hace muchos años he creído que con creatividad, aplicando una ley que se llama estructuras disipativas, que es premio Nobel de Química en el año 1970 con Ilia Prigonini, uno puede sacar conclusiones de procesos que son completamente ajenos a otros procesos. Entonces uno puede entender, un químico le puede explicar a uno cómo dos moléculas de hidrógeno se vuelven con una de oxígeno se vuelven agua. Y con esa explicación uno puede llevar a la parte financiera ese mismo modelo mental a otro tipo de conexiones, a otro tipo de ecuaciones. Siempre la gente tuvo un gran temor de ser deudor solidario, porque se pensaba que si uno era como entidad de garantías, era deudor solidario, se podía quebrar muy fácil. Pero nadie se hizo la pregunta de que uno podía ser deudor solidario con un techo en donde uno no pagara más de ahí. Entonces por eso la gente siempre diseñaba modelos subsidiarios para que, como se tenía que demandar al deudor y al cobrador principal para poderse subrogar en la obligación, esto permitía, primero, mientras se efectuaba la demanda, tener un periodo de 90 o 120 días de maduración en donde el sistema iba evolucionando y pueda tener la plata para pagar. Y segundo, muchas veces cuando la gente le iban a demandar pagaba. Entonces eso se volvió como una costumbre en el diseño de estos modelos, y se volvió como una barrera natural para que la gente no le cobrara. Pero hace 6 años hicimos el proceso. De hecho, ya en el Fondo de Garantías de Antioquia yo lo hice por ahí por unos 4 años, con otro tipo de modelo, con otro tipo de concepción, no pagando en tiempo real, no utilizando cámaras de compensación temporal, pero sí entrando a mirar que nosotros podíamos garantizar consumo, y en vez de garantizar un porcentaje de la operación, podíamos garantizar un porcentaje de todo el paquete de las operaciones. Felipe, ¿esto cómo le sirve a los empresarios? Sobre todo a los pequeños, que son los de más dificultades para el tema de acceso a créditos. Los grandes tienen puertas abiertas y créditos preaprobados por unas sumas impresionantes en la mayoría de los bancos. Pero los pequeños empresarios, ¿cómo se ven beneficiados con garantías comunitarias? Pues pueden ir o sea, aquí nosotros nos hemos dedicado al segmento que más necesidades tiene de conectar este tipo de créditos. O sea, nosotros tenemos en este momento una cartera que vale $400 millones. Tenemos solo en Colombia 150.000 clientes. Y el promedio de esto es de 2,5 millones. O sea, nosotros estamos en el área de las microfinanzas y la banca personal con créditos de 2 millones, 2,5 millones, que es el crédito que una persona normal pues lo tarjetea, que no necesita pues hacerlo, sino que tiene un cupo de una tarjeta, que es un crédito que una entidad pequeña y mediana empresa no lo necesita, pero que el microempresario sí lo necesita. Entonces simplemente la persona se acerca a la entidad, solicita su crédito, ahí tiene la cobertura, paga su comisión. ¿Y cómo lo beneficia? Pues lo convierte en un mejor sujeto de crédito para la entidad. Puede solicitar incluso una mejor tasa, porque la entidad tiene una cobertura que se paga en tiempo real. Y tiene algo muy importante, y es que se le abre una opción mental al microempresario de que él puede entrar a dimensionar financiaciones con entidades que trabajan con él para los clientes que le van a comprar. O sea, un empresario, volvemos al caso de las bicicletas, un empresario puede entender que vende bicicletas de 700, 800 mil pesos, y que una persona que no tiene acceso a tarjetas de crédito ni a medios de pago necesita un microcrédito para comprarle esa bicicleta, que se lo fíen a 18 meses o a 24 meses. Estas personas pueden decirnos, hombre, yo necesito este tipo de coberturas. Nosotros hablar con las cooperativas y con las entidades que tenemos negocios, y estas entidades estarían otorgando el crédito como consumo a la otra persona, y nosotros estaríamos garantizando a la otra persona. Bueno, Felipe, después de esta explicación muy didáctica,
de lo que hace Garantías Comunitarias, pasemos a lo que nos convoca, que es la expansión. Garantías Comunitarias empezó en 2007, ¿cierto? Tienes 2008. Tienes 5 años Sí, 5 en años el y medio. mercado, 5 años y medio. Y después de 5 años y medio ya llegas a Perú y además también llegas a Panamá y estás con unas pruebas piloto en otros países para revisar si esos mercados también van a ser parte de esta estrategia de garantías comunitarias. Cuéntame sobre ese plan de expansión mundial que tiene Garantías Comunitarias. Ok. Nosotros, desde que Garantías Comunitarias se creó como un proyecto regional. Eso quería decir que nosotros inicialmente íbamos a estar en Latinoamérica. Parece sorprendente que una compañía en 5 años pues pueda tener esas, dirían los abuelos de nosotros, los papás miedosos, esas ambiciones. No, simplemente es entender que el mecanismo se necesita, que todas las instituciones de coberturas de riesgo de garantías en los países en Latinoamérica tienen las mismas características de Colombia y que por ende necesitan las demandas, las garantías o las coberturas de demanda. Eso es lo primero. O sea, hay un mercado. Segundo, montar una operación en otro país es tan difícil o tan fácil como uno la visualiza. Nosotros la hemos querido ver fácil. Primero, hemos entendido que hemos diseñado un eslogan que se llama 5 países, un solo equipo, porque todo el back office operativo de este negocio, que es tan complejo, está en Medellín. Nosotros desde acá facturamos en soles, facturamos en dólares, facturamos en pesos, facturaremos en colones, facturaremos en reales, en lo que haya que hacer. Es lo primero. Lo segundo, todos los contratos se analizan desde acá. Tercero, diseñamos una plataforma tecnológica que se llama Buró de Conexiones, que es como un Bloomberg, y es una plataforma en donde todas estas entidades a nivel internacional reportan en esa plataforma, que es una plataforma open source, es una plataforma en Linux que evita muchos virus, es una plataforma abierta que simplemente con una clave, con un proceso de encriptación de claves pueden entrar tranquilamente y reportar. Y eso hace no solamente que estemos en otros países, sino que con un equipo de 40 personas a nivel internacional podamos manejar todo este negocio. Hoy en Garantías Comunitarias en Colombia, 3 personas están en el proceso operativo de facturación, solo 3 personas. Otras personas están en las recuperaciones, otras personas están en la parte comercial, otras personas están en la parte de comunicaciones y otra en la tecnología. Pero solamente 3 personas hacen el negocio, operan el negocio, porque tenemos una plataforma que en el 95% es automática y la energía para operar esa plataforma la proveen las mismas entidades que están utilizando el negocio. Lo tercero, ¿cómo hemos hecho esto? Hombre, hemos llegado al país donde tenemos que llegar, hemos llegado a Perú, hemos contratado una banca de abogados importantes financieros en el Perú, hemos hablado sobre cuáles son las condiciones para generar, cómo las superintendencias de cada país evalúan si es una fianza, si es una cobertura, si es una garantía, qué tipo de provisiones tiene frente a la pérdida esperada, cómo manejan la pérdida esperada los bancos y la superintendencia en el país. Y eso se lo dejamos a los abogados de allá. Fuera de eso, hacemos las transferencias de dinero desde Colombia, y incluso eso ya nos generó que nosotros, Garantías Comunitarias, considerado por la DIAN un grupo económico. Nosotros tenemos que hacer precios de transferencia, nosotros tenemos que hacer balances consolidados. Ya nosotros somos un grupo económico, porque todas las transferencias las hemos hecho desde Colombia. Conseguimos un banco corresponsal o una fiduciaria corresponsal. Se transfieren unos recursos, esos recursos son el colateral financiero admisible para esos países. Se hacen alianzas internas que sean importantes. En Perú hicimos una alianza con el Fondo de Garantías de la Pequeña Industria. En Panamá hicimos una alianza con la cooperativa, con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas. En Costa Rica vamos a estar con la Asociación Cooperativa Internacional. En Ecuador tenemos ya unas negociaciones con un banco muy importante que está en Perú, Colombia, Ecuador,
para estar con ellos allá. En México tenemos una conversación previa, pues ya hemos hecho una conversación con la Caja Popular Mexicana, que es una caja gigante, más grande que los bancos de acá. Y entonces, si la parte jurídica la manejan los abogados de allá, si el colateral financiero admisible lo tenemos con entidades de allá y se hacen los traslados desde acá, si la parte operativa, que es tan compleja, la hacemos desde acá, solamente nosotros hemos diseñado tener equipos front office comercial en esos países. Entonces tenemos equipos de 5 o 6 personas que muy pegados de la explicación de nosotros y obviamente con ejecutivos de nosotros viajando, capacitando, pues las cosas se están dando. Y así hemos hecho negocios con Financia Credit en Panamá, con Pan American Credit, con Coeduco, que es la cooperativa de los trabajadores. Hemos hecho negocios con la Caja Metropolitana de Lima, que es la caja más grande que hay en Lima. Y bueno, y aquí en Colombia tenemos 65 instituciones. Y ya le perdimos el miedo a crecer. Para crecer se necesita tecnología y la tenemos. Para crecer se necesita flujo de caja y lo tenemos. Para crecer se necesita conocer bien el negocio y lo conocemos. Y se necesita estar bien asesorado en cada uno de los países con bancas de abogados respetables y confiables. Y eso es lo que estamos haciendo. Me decías que cuál era la cartera actual de garantías. $400 millones. 400 millones de dólares. ¿Cuánto esperas tener de cartera para cerrar este año? ¿Llegar a cuánto? Pues te la pongo más fácil. Yo quiero que esta compañía valga $50 millones en el 2016. Pero así va a ser, Felipe. Pues gloria a Dios. Así va a ser. ¿Cómo te fue en Río de Janeiro presentando la experiencia única de garantías comunitarias? Bien, nos fue muy bien. Siempre las ideas de nosotros han tenido muy buena cabida en todo lo que es REGAR, que es la Red Iberoamericana de Garantías, en todo lo que es ALIGA, que es la Asociación Latinoamericana de Garantías, en todo lo que es la Asociación de Caución Mutua Europea, con sede en Bruselas. Siempre nosotros hemos llevado a la vanguardia en la parte creativa en este negocio. Pues hay una noticia interesante y es que Garantías Comunitarias va a manejar la Secretaría Técnica de la Asociación Latinoamericana de Garantías, va a estar en cabeza mía. Eso implica que estratégicamente vamos a proyectar una nueva asociación, vamos a cerrar convenios con Europa. La plataforma tecnológica que va a operar en todos los países de Latinoamérica en la liga va a ser desarrollada por Garantías Comunitarias. La concepción estratégica, la nueva concepción estratégica de Aliga va a ser liderada por nosotros. Y bueno, entonces no podría haber mejores resultados. Nos encontramos con algo muy impresionante, y es que Brasil tampoco tiene garantías de demanda. Y el SEBRAE, que es como el ministerio de la pequeña y mediana empresa en el Brasil, no tiene fondo de garantía, sino que tiene una unidad que provee las garantías. Entonces, tuvimos unas conversaciones con el presidente de SEBRAE, con consejeros de SEBRAE, y ellos quieren que nosotros podamos estar allá. Pero yo veo un inconveniente, ahí sí veo un inconveniente de mediano plazo, y es el idioma. El portugués no es como lo hablan los jugadores de fútbol. Es un lenguaje, es un idioma complejo, es un idioma que tiene sus transparencias por ser lengua romance con la de nosotros, pero es un idioma que tiene sus complicaciones. Y si de hecho el lenguaje financiero es complejo, hablarlo en español, traducirlo a portugués tiene otro grado de dificultad. Perfecto, entonces no tendríamos en este momento la experticia necesaria para poder sentarnos a leer un contrato de 10, 15 o 20 millones de dólares, donde por una coma, por una tilde, por una interpretación diferente, le estamos diciendo al cliente que le pagamos hasta aquí o que le pagamos hasta allá. Hoy, hablando español 45 años y conociendo como el que más estos negocios, tenemos errores en muchas interpretaciones de los contratos y nos tenemos que reunir con las bancas de abogados a analizar estos errores. Entonces uno llegar a hacer esto con otro idioma me parece que es complejo,
queremos entrar, vinculamos una persona de negocios internacionales que habla portugués y bueno, Brasil es un mercado, hoy nosotros con los 5 países tenemos un mercado de 90 millones de habitantes, Brasil es un mercado de 190 millones de habitantes. Un solo país. Un solo país con un modelo interno supremamente efectivo, con una capacidad de compra impresionante, es un país supremamente costoso, personalmente me pareció muy costoso, y la gente, y se mueve el mercado, se mueve el comercio, con un turismo gigante. Es increíble uno ver en Río, por ejemplo, los dispositivos de seguridad que tiene esa ciudad, vigilada constantemente por helicópteros. Bueno, personalmente no me siento con la fuerza interior y me daría miedo meterme a Brasil sin dominar personalmente el lenguaje. Entonces pienso que va a ser un proyecto posterior. Queremos estar el año entrante en México, sí, muy tranquilos. Le hemos coqueteado mucho a Centroamérica. Bancolombia, por ejemplo, está en Centroamérica, Davivienda está en Centroamérica. Yo personalmente hice todo un análisis viajando a cada uno de los países. Estuve en Guatemala, me parece un país interesante, 12 millones de habitantes, con una capacidad de compra interesante, unos problemas de orden público muy parecidos a los que tuvo Medellín hace muchos años. Entonces, no sé, quiero esperar un poco. Estuve en El Salvador, Bancolombia está en El Salvador con el Banco Agrícola. Me parece como viable poder estar ahí. Estuve en Nicaragua. Tenemos un negocio en este momento con nicaragüenses que están en Panamá con Financiacredi, que son los de tarjeta de crédito Visa. Queremos esperar cómo arranca el negocio en Panamá para mirar a ver si podemos ir a Nicaragua. En Costa Rica sí estuve y sí vamos a estar. Y un contacto que se hizo en Río fue con Bolivia. Bolivia nosotros lo hemos mirado como un país no muy interesante para hacer negocios, pero Bolivia es un país interesante, es un país que está creciendo mucho, es un país que en este momento a nivel de política de hidrocarburos tiene unas expectativas de compra internacionales muy grandes, y eso traduce en fortalecimiento del consumo, en fortalecimiento de las empresas, de las microfinanzas. Tenemos hablado con un fondo de garantías muy importante en Bolivia, poder ir de la mano. Ellos ofrecen garantía de microfinanzas, o la de oferta y nosotros la de demanda. Y bueno, seguir creciendo. Con Argentina también queremos estar allá. Queremos estar tranquilamente porque Argentina hoy tiene unos problemas cambiarios fuertes. Y bueno, hay que analizar bien el mercado. Uruguay es muy pequeño, Paraguay es todavía pequeño. Nos interesaría estar en Chile, pero Chile tiene muchas barreras de entrada. El chileno tiene muchas barreras de entrada en todos estos negocios. Entonces nos queremos concentrar en terminar el año con Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Estamos ya organizando nuestra oficina en Bogotá, en la 90 con 14, porque no encontramos, pues queremos Medellín, amamos Medellín, la ciudad de la eterna primavera, un hogar para la vida, pero hay que estar en la capital. Y si estamos en Lima, y si estamos en Ciudad de Panamá, y si estamos en San José, y si estamos en Guayaquil, pues tenemos que estar en Bogotá. Y vamos para México, vamos para Bolivia. Y bueno, seguir luchando. Felipe, tengo una última pregunta y es sobre la escuela de riesgo. ¿Qué es eso de escuela de riesgo? Perfecto. La escuela de riesgo es una estrategia que nosotros vamos a lanzar con sede en Panamá, única y exclusivamente como una estrategia de capacitación en todo lo que es la pérdida esperada. Parece increíble, pero una ecuación que tiene 3 variables modifica absolutamente cualquier estructura financiera de un banco, de una cooperativa.
La pérdida esperada puede hacer que una entidad de 1.000 millones de utilidades o puede hacer que una entidad tenga que provisionar 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Y hay grandes vacíos en este modelo de la pérdida esperada. Hay grandes vacíos, entonces nosotros queremos potencializar esos vacíos, trayendo consultores internacionales que incluso puedan venir de Suiza, de Basilea, que es donde se diseñó el mecanismo, traer gerentes de riesgo y de crédito de bancos en España, de bancos en Portugal, en Italia, en Alemania, en Francia, que hoy manejan la pérdida esperada en estas instituciones y que pueden retroalimentar todo el proceso a nivel latinoamericano. Lo segundo es que es una estrategia también de acercamiento y posicionamiento comercial de garantías comunitarias. Nunca hemos querido vendernos como una empresa que simplemente da garantías o coberturas. Nos hemos querido vender como una empresa que está ayudando a construir tejidos empresariales, que está ayudando a unir esa brecha que tiene todo lo que es la microfinanza del consumo a nivel internacional. Y parte de eso es que los ejecutivos entiendan que hay una institución que no solamente está otorgando garantías o coberturas, sino que conoce al detalle por qué una entidad tendría beneficios cuando tiene nuestro producto. Adicional a eso, viene una política que va a ser muy compleja, que se llaman las famosas NIF, que son las normas internacionales financieras, en donde todo el mundo se va a tener que poner en la misma plataforma de cómo contabiliza, de cómo opera contablemente su balance, y esas NIF afectan también la manera y la conceptualización del producto. Entonces nosotros queremos volvernos expertos en cómo las nuevas normas internacionales financieras se ven afectadas por las pérdidas esperadas, y esas dos opciones, cómo afectan los balances de las entidades que nosotros les damos las garantías. Pues Felipe, no queda sino felicitarte porque esto es un modelo increíblemente bueno, probado, recomprobado y que estás exportando ya desde Medellín para el mundo, que sin duda te habías demorado mucho en tener la oficina en Bogotá. Creo que había un apego importante a la ciudad, pero que para seguir creciendo es claro que también hay que estar en ese mercado de la capital. Felipe, felicitaciones y nos sigues contando esa expansión, cómo va. Y ya saben nuestros oyentes que Garantías Comunitarias, coberturas de riesgo, está a disposición de microcréditos para quienes lo necesiten. Perfecto, gracias Joana pues por la invitación. Te cuento que nosotros ya estamos en Bogotá, pues tenemos muchas operaciones en Bogotá. Claro. Pero a nivel... Pero con presencia física. Sí. Con presencia física. Incluso... A la gente también le gusta como tener un frente a frente, o sea, con quién voy y con quién hablo. Claro, y te cuento que inicialmente tuvimos como un lapsus ahí como de interpretación de cómo podíamos tener una oficina en Bogotá. Entonces, aquí tenemos una oficina de 600 metros y en Bogotá queríamos tener una oficina de 50 metros. Y nos dimos cuenta de que no, que la de Bogotá tiene que ser la de 1000 metros. Entonces, hay que esperar de todas maneras porque pues ya estamos en el proceso, ya estamos en la 90/14. Como te digo, seleccionar los equipos de trabajo para estos negocios es complejo. Y estamos en el proceso, nos aceleramos mucho en hacer oficinas en Panamá y Perú, son inversiones muy costosas. Pues abrir una oficina en otro país mínimo vale $500,000, mínimo. Entonces, pues ya tenemos una infraestructura muy grande a nivel internacional y ya es hora de que también le metamos la infraestructura en Colombia y bueno, y para eso estamos trabajando y produciendo. Felipe, muchas gracias. A ti, muy amable por la invitación. Nuestro invitado esta tarde, el presidente de Garantías Comunitarias, Felipe Rojas. A nuestros oyentes los invito a que sigan conectados con nosotros en 95.9 Cámara FM.